palabra de Dios dice así: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, eres circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no circunciso. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quiere. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Cierre sus ojos. Digno eres, Señor, que brindamos a ti todo honor, todo honor, toda gloria y toda la honra. Tú eres el único santo y digno. Y a ti venimos a adorarte esta mañana, Señor. Te hemos alabado, hemos cantado de la grandeza de tu nombre. Hemos loado todos tus atributos, tu majestad. Y ahora queremos, Padre, pedirte que, por tu gran misericordia, Señor, no porque nosotros haya justicia, sino porque en ti hay tanta misericordia, nos alimentes esta mañana con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos convence en nuestros corazones. Permite, Padre, que pueda ser expuesta tu palabra fielmente al texto. Y permite, Señor, que cada uno de los corazones que están anhelantes, quizás secos, resecos, Señor, tu palabra pueda iluminar su camino. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Tome asiento, hermano. Mauricio, para no tener que... En la época que Pablo escribe esta primera carta a la iglesia de Corinto, una filosofía que había surgido de la cultura griega aún tenía o aún ejercía una fuerte influencia sobre los habitantes de aquella ciudad greco-romana. El epicureísmo señalaba que la manera de liberarse de los deseos del cuerpo era satisfacerlos. Muchos de los varones de la ciudad de Corinto vivían en comunión con esta filosofía. E iba, por ejemplo, al templo de Afrodita, que se ubicaba en una de las cimas de las montañas de Corinto, y aquel era un templo pagano, donde el sexo era prácticamente una religión. Había allí 1000 vírgenes vestales, como se las llamaba, que en realidad no eran más que otra cosa que 1000 prostitutas. Allí los hombres acudían a satisfacer los deseos del cuerpo. Allí encontraban comida, bebida y sexo en nombre de aquella religión pagana. Por otra parte, Corinto, en la época de Pablo, era una ciudad muy cosmopolita. Habitaban allí judíos, griegos, romanos, comerciantes y personas de otras naciones o etnias que habían llegado. Y se creó o se generó un mestizaje, se empezaron a mezclar, ¿no? Y el matrimonio, como institución, había perdido mucho de su valor. Se forjaron muchos matrimonios por conveniencia y el divorcio se había vuelto más flexible. Así que divorciarse en Corinto en esa época era relativamente sencillo, por decirlo así, y podía ser generado por el hombre o por la mujer. En algunos casos la mujer convivía con el esposo, o sea, vivía junto con su marido, pero seguía bajo la autoridad legal de su padre. Otros seguían teniendo más de una esposa, como el caso, por ejemplo, de los romanos, que veían a sus esposas casi como una propiedad y tenían 2, 3, 4 esposas. Una que les cocine, otra que les lave la ropa, otra que para acompañarles a los viajes, etc. E incluso la convivencia
sin una formalidad legal, empezó a ser ya socialmente aceptada, lo que nosotros conocemos como unión libre. Se unían. Ese era el ambiente social que se vivía en Corinto en aquella época. Una ciudad con una fuerte reputación de inmoralidad sexual y en la que el matrimonio como institución había sufrido una total degradación de su valor, de aquel valor inicial que Dios le había dado cuando Él lo creó, cuando Él lo instituyó. ¿Recuerda usted Génesis 2:24 que decía: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? Ese propósito inicial que nació en el corazón de Dios se había pervertido por completo. Ahora bien, cuando la iglesia de Corinto recibe esta carta de Pablo, esta primera carta, tengamos presente que aún era una iglesia muy joven. Habían pasado muy pocos años desde que Pablo, con la colaboración de Aquila y de Priscila, la fundó, la estableció. Luego llegaron, dice la palabra, que Silas y Timoteo, posteriormente Apolos y otros maestros. Pero muchos de los creyentes de Corinto eran inmaduros, eran creyentes neófitos y tenían falta de doctrina. Podemos decir que su cristianismo era incipiente. Y el mismo Pablo lo reconoció en el capítulo 3, ¿no? Cuando les dijo que él no puede hablarle como a cristianos maduros, sino como a niños espirituales, niños en Cristo. Hermano, hoy usted y yo tenemos este manual de vida en nuestro alcance. Ellos aún no lo tenían, o al menos no lo tenían completo como lo tenemos nosotros, ¿no? Como es lógico, entre aquellos nobles creyentes de diversa procedencia, judíos, griegos, romanos, etc., había varias dudas de cómo deben vivir en relación o con relación a determinados aspectos de la vida cristiana. Si ahora que llegué a Cristo, ¿cómo debo vivir la vida cristiana? Y según deja entender el primer versículo de este capítulo 7, describen algunas preguntas de Pablo. Mire cómo inicia el Pablo del capítulo. En la parte A del primer versículo, la Reina Valera dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, y en la Nueva Traducción Viviente es un poco más explícita para nuestro entender quizás, ¿no? Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, entonces claramente Pablo va a dar respuestas a esas preguntas que los creyentes de Corinto le habían planteado, confundidos en cuanto a cómo debían vivir su nueva fe. Desde este capítulo 7 de la carta a los Corintios, de esta primera carta, Pablo empieza a dar respuesta a esas preguntas. Miren, no conocemos con exactitud cuáles fueron. ¿Qué le preguntaron? No se sabe qué pasó presumiblemente con esa carta que le enviaron a Pablo. Si se perdió, se quemó, se destruyó. ¿Okay? Pero siguiendo el hilo de las respuestas de Pablo, de alguna manera sí nos es posible inferir o esbozar quizás cuáles o por dónde iban esas preguntas. En el caso de este capítulo 7, son relativas a la vida matrimonial y al estado civil de las personas. Y en el capítulo 8, en cambio, Pablo va a responder otro tipo de dudas, como por ejemplo, lo sacrificado a los ídolos. Si ellos podían comer, qué alimentos podían comer o no, qué les era lícito. Resumamos el cuadro hasta aquí. Mitad del primer siglo, en una ciudad cosmopolita que vivía un ambiente muy inmoral en cuanto a la sexualidad, en donde el matrimonio se había degradado completamente, el apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto. Por espacio de 1 año y medio está con ellos y luego Pablo continúa su viaje misionero hacia otras ciudades. Luego de ser evangelizados, muchos de sus nobles creyentes querían hacer las cosas bien. Muchos habrán cambiado sus costumbres, habrán abandonado sus prácticas inmorales,
¿Se habrán alejado de aquellos templos como de perdición como el de Afrodita? Pues realmente ahora querían agradar a Dios. Y en esa búsqueda por ser más espirituales, algunos estaban totalmente confundidos. Empezaban a tener conflicto con respecto a su situación frente al matrimonio y a otras situaciones de la vida que vamos a describir después. Y es lo mismo que nos pasa hasta ahora, hermanos. Cuando por gracia un corazón es atraído hacia Cristo, nos damos cuenta de muchos errores que hemos cometido en nuestra pasada manera de vivir. Y queremos cambiar. Queremos ahora hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero sí nos toma un tiempo entender cómo debemos vivir. Y a veces un poco más de tiempo incluso alejarnos de nuestros templos de perdición. Entonces, lo primero que Pablo hizo y que vimos en las dos prédicas anteriores con el pastor Andrew y el pastor Diego, Pablo responde, es tratar el tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y les dice, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer, pero a causa de las fornicaciones, a causa de las tentaciones sexuales, cada varón tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Mire, en medio de todo ese ambiente de inmoralidad sexual del que se habían alejado, presumiblemente algunos estaban pensando que era mejor abstenerse de las relaciones sexuales con sus esposas, a fin de conservarse puros y santos para Dios. Y Pablo les responde mandándoles a cumplir sus deberes conyugales. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser que sea por un tiempo en que ustedes los dos se hayan puesto de acuerdo y para que con fin específico, era el dedicarse a la oración. Pero aún así les dice que no demoren en volver a juntarse para evitar ser tentados y caer. Y todos los que somos casados, hermanos, debemos procesar bien estas palabras de Pablo. Lamentablemente hasta hoy hay muchos matrimonios, y me refiero a los matrimonios cristianos, entre cristianos, que no observan este mandato bíblico. Lo consideran como una sugerencia y no como un mandamiento. Y han relegado la vida sexual matrimonial a un plano de menor importancia. Sin entender que eso, además de enfriar y alejarte de tu pareja, abre una enorme puerta a la tentación del pecado de inmoralidad sexual o al adulterio. Pablo continúa y luego responde a otra situación. Dice, algunos estando casados, quizás ahí estaban considerando dejar a sus parejas, separarse de sus esposas, a fin de vivir una vida más tranquila en Cristo, para tener una mejor espiritualidad o algo por el estilo. Y Pablo les responde indicando que manda a Dios y no él, que los matrimonios no se separen, que esa era la voluntad de Dios. Y que si por algunas circunstancias se han separado, pues que procuren reconciliarse. Pero que si no es posible la reconciliación, se queden como están y no se vuelvan a casar. Eso les mandó a los matrimonios. Pero, ¿qué matrimonios eran esos? Eran matrimonios entre creyentes, entre la gente que estaba dentro de aquella iglesia. Siguieron algunas otras preguntas para Pablo. Y después les dice, habrán casos, como por ejemplo, alguno preguntó, dice, pero, ¿y si mi esposo y esposa no es creyente? Si él no está en la fe, yo estoy en Cristo, pero ella sigue en su vida libertina, ¿debo seguir casado? Y Pablo le responde que si el no creyente consiente en vivir contigo, no se separe. Pero si el cónyuge inconverso se separa, si el cónyuge te abandona, ¿qué dice la palabra? No lo detengas. Déjalo ir. Porque a paz fuimos llamados. Porque no está sujeto en tal caso a esa servidumbre, a esa esclavitud. Mire,
Hasta ahí habíamos llegado las semanas pasadas. Luego de responder a esas dudas, que representan los casos más comunes para los cristianos en cualquier época y de cualquier ciudad, diría yo, también hubieron preguntas o consultas de creyentes que venían con casos muy puntuales, presumiblemente, que en nuestro tiempo podría ser algo como esto. Por ahí alguien preguntó: Pablo, es que mi caso es que yo estuve casado y por error me divorcié de mi primera esposa, con quien tuve 2 hijos, pero luego me casé con otra mujer, con la que no he tenido más hijos. Para agradar a Dios, ¿qué debería hacer? ¿Debería dejar a mi segunda esposa y volver con mi primera mujer? Recuerde que la intención de ellos era genuina. Querían ver la mejor forma de corregir sus errores y agradar a Dios. Otro preguntaría: mira, Pablo, yo me casé y me divorcié, luego me volví a casar con una segunda esposa, de la cual también me divorcié, y volví a casarme por tercera vez, pero solo con la segunda tuve hijos. ¿Con qué esposa debería volver? ¿Debo dejar a la tercera y volver con la segunda, o volver con la primera? O yo me casé y me divorcié, pero no tuve hijos. Ahora no estoy casado, pero vivo ya algunos años con otra mujer. ¿Qué debo hacer para ser aceptado por Dios, para agradar a Dios? Y así la lista de casos o consultas pudieron haberse extendido, cada uno con una circunstancia o problemática particular o puntual. Entonces Pablo, en los versículos 17 al 24 que empezamos leyendo, provee un principio que sirve de aplicación para los creyentes de toda época y que nos permite, por alguna manera, si podemos decirlo, regular la mayoría de esos casos particulares. Él dice en el versículo 17: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. La Nueva Traducción Viviente dice en el mismo versículo: cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Pablo, a todas esas consultas, quizás él responde y dice: en el estado en que estaban cuando fueron llamados a Cristo, en ese estado deberías tener. Y mire usted que este principio se repite 3 veces en tan poco número de versículos. Se repite 3 veces en esos 8 versículos. En el versículo 17 que acabamos de leer, luego en el versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y en el 24, con el que termina este pasaje, vuelve a repetir: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Como para dejar claro la importancia y contundencia de lo que estaba diciendo. ¿Qué podríamos alegar entonces contra eso? Y Pablo añade en este versículo: esto ordeno para todas las iglesias. Es decir, como para aclararnos más que no es un mandato que era específico para aquella iglesia de Corinto, sino que es un principio que estaría vigente para las iglesias de todas las épocas y de todos los países y naciones. Dice la Escritura: quien tenga oído para oír. Pero es bueno analizarlo esto, ¿no? Vamos a volver un momento más al versículo 8 que habíamos tocado la semana anterior. Mire, si usted recuerda la instrucción de Pablo en este versículo, que era referente a los solteros y a las viudas, él dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les pueda quedarse como yo. Ahora, en función del principio que acabamos de leer en el versículo 17,
¿Será el anhelo de Pablo que cualquier soltero o viuda permanezca sin casarse? ¿Que se quede solo en ese estado? Está enseñando Pablo que es mejor no casarse. Él estaba privilegiando el ser soltero a estar casado. Por eso es importante no interpretar un versículo en forma aislada, sino siempre analizarlo dentro del contexto de todo el pasaje y además contrastarlo con otros pasajes o porciones de la Biblia. Mi hermano, nosotros sabemos que la Biblia es inerrante, es libre de todo error y contradicción. Pero quienes la leemos o interpretamos no lo somos. Más bien somos totalmente falibles, muy propensos a equivocarnos y en ocasiones con mucha frecuencia. Si tomamos este versículo 8 por aislado, sí da para pensar que Pablo está poniendo la condición del soltero por sobre la del casado. Y no es ese el objetivo de la enseñanza de Pablo, y menos aún el anhelo de Dios. En otra de sus cartas, Pablo mismo le dijo a Timoteo que prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios. Vamos, por favor. Pablo le dijo a Timoteo, dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, no, perdón, ese no es. Estoy mal con el texto. No lo he copiado bien. Pasemos de ahí. Mire, Pablo le decía a Timoteo, no sé por qué si puedes ponerlo, tienes la posibilidad de poner primero a Timoteo 4 de 1 al 3. Gracias, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Se le está hablando que algunos espíritus del mal apostatarán de la fe y van a prohibir casarse. No estaba eso en el corazón de Pablo entonces. Por tradición, hemos considerado que Pablo fue soltero. Pero hay quienes sostienen que al menos en una ocasión debió haber estado casado. Y lo más probable es que quedó viudo, según manifiestan. Y lo sostienen principalmente porque Pablo era un judío muy observante de la ley. Era muy respetuoso y celoso de sus tradiciones. Y como él mismo reconoce en cuanto a la justicia que era por la ley, era irreprensible. Ahora sí pongamos, por favor, el texto. Pablo les decía en la carta a los filipenses, decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. O sea que en lo que él cumplía la ley, nadie podía hacerle alguna observación. Así se describía Pablo a sí mismo. Y en aquel tiempo la ley judía consideraba al matrimonio como obligatorio. Tanto que si un hombre al cumplir 20 años no estaba casado, se creía que estaba en pecado o que no era totalmente hombre, como en el caso de algunos eunucos. Entonces ellos consideran que es muy poco probable que Pablo no haya observado esa tradición judía. Por lo que piensan, dicen, bueno, pudo haber estado casado y en algún momento enviudó. Si fue así, o fue soltero, en este último caso, en el caso de que enviudó, se piensa que cuando fue llamado a Cristo,
Dios le concedió el don del celibato. Ser libre de la necesidad sexual. Y se fue soltero también. Entonces, lo que Pablo les describe en el versículo 8 no representa en absoluto un llamado general a la soltería, sino que a los solteros y a las viudas él les expresa su deseo de que todos los que tienen ese regalo, ese don de abstinencia o el celibato, lo usen como él lo ha hecho para el bien del reino de Dios. Pero en el versículo 9, en el versículo siguiente, añade inmediatamente que si no tienen tal don, procuren casarse para evitar estarse quemando. Entonces, mis queridos hermanos, hay que tener claro que de ninguna manera es la intención de Pablo afirmar de manera general que la soltería es preferible al matrimonio. Eso entraría en franco conflicto con la esencia misma del matrimonio cuando Dios lo creó. Si usted recuerda Génesis, el primer capítulo de Génesis, el versículo 28, dice: y los bendijo Dios. Es un matrimonio. Bendijo el matrimonio, porque les bendijo a los dos. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es, otra versión dice: tengan muchos hijos. Hagan hijos, tengan muchos hijos. Eso es, formen una familia. ¿Y por qué es tan importante el matrimonio? Bueno, sabemos que en el plano horizontal, para nuestros beneficios, tiene muchos beneficios que podemos encontrar en el matrimonio. Pero en el plano vertical, es justamente que da lugar a formación a la familia, que es una de las estructuras fundamentales para el establecimiento del reino de Dios. Porque es a través de ella, de la familia, que los padres adoctrinan a sus hijos en el conocimiento del Dios eterno, y es mediante las familias que ese conocimiento pasa de generación en generación. Y en esta época, en nuestra época, que los jóvenes rehuyen al matrimonio, que lo ven como innecesario y como incluso hasta algunos hasta como una carga. Y hablo de jóvenes cristianos, de jóvenes creyentes. Deben conocer que el matrimonio estuvo en el corazón mismo de Dios desde un inicio, cuando Él creó todas las cosas. Y que es una parte, una institución fundamental dentro de sus planes y propósitos. Casarse y tener hijos es el llamado general para el ser humano. Para que aquellos creyentes de Corinto entendieran de mejor manera ese principio, Pablo usa de dos elementos que eran muy comunes en aquel tiempo, ¿no? Veamos el primero en los versículos 18 al 20. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y vuelve a repetir: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Para usted y para mí es fácil leer. Es relativamente sencillo leer este texto. Pero estas palabras de Pablo en aquella época fueron totalmente revolucionarias, sobre todo para los de descendencia judía. Para ellos era tan importante la circuncisión, pues era el símbolo que los identificaba y los distinguía del resto de naciones. Era la marca misma de su etnia, por decir algo, que incluso llegaron a ponerla por encima de guardar el sábado o Shabbat, que también era sagrado y era ordenado por Dios en la ley de Moisés. Tan importante era para su religión la circuncisión, que algunos rabinos hacían una excepción a la ley del Sabbat, en la que se prohibía hacer cualquier trabajo y permitían que algunos niños se sean circuncidados en sábado. Los mismos rabinos. El Señor Jesús mismo en Juan 7 nos lo deja entender así, ¿no? Dice:
Él dice, ¿no? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, como reclamándoles, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sale completamente a un hombre. Entonces esas palabras de Pablo fueron de muy grueso calibre en aquel tiempo. Ese hombre que en otro tiempo fue defensor a ultranza de las tradiciones judías, ahora responde a esas preguntas diciendo que la circuncisión nada es, que no significa nada, que los que han sido circuncidados, que los que no han sido circuncidados, perdón, se queden sin circuncidados, porque de nada sirve. Y ese, hermanos, es el espíritu de este principio. De nada sirven los ritos, de nada sirve la etnia, el estatus social, la posición económica, el estado civil. De nada sirve todo lo externo, porque nada de eso puede hacerte más aceptable ante Dios. Nada de eso hace que glorifiques más su nombre. En el mismo versículo 19, usted tiene en pantalla, Pablo añade que lo único que sirve es que guardemos sus mandamientos. Con ese ejemplo, les ilustró que para vivir su nueva vida en Cristo era irrelevante si eran circuncidados o incircuncisos, si eran judíos, gentiles, griegos, romanos, solteros, casados, viudos, separados, que lo importante es que ahora vivan en obediencia a los mandamientos de Dios. Y para sentarlo en el verso 20 les voy a repetir, ¿no? A recalcar que permanezcan en el estado en que se encontraban en el momento que fueron llamados. Y en los últimos 4 versículos que vemos esta mañana, Pablo hace su segunda ilustración para recalcar ese principio. Verso 21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura además. Póngale especial atención a estas partes, porque quizás usted puede encontrar mucha respuesta del Señor para su vida. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La esclavitud en aquella época era diferente, era muy diferente al sistema que nosotros conocemos hoy, y mayormente lo conocemos por libros o televisión. En algunos casos sí provenían los esclavos de pueblos que habían sido conquistados, pero también había quienes se ofrecían a ser esclavos por conveniencia o por deudas. Eran forzados por alguna razón que no podían sobrevivir quizás por ellos mismos y se ofrecían como esclavos. Así que en aquella sociedad había básicamente 3 tipos de personas: los libres, los esclavos y el pasaje nos dice que los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Eran personas que habiendo sido esclavas fueron liberados. Fueron compradas por un precio, pagado el precio a quien era el amo, y ahora tenían un nuevo dueño. Muchas veces ellos mismos compraban su libertad, venían y compraban su libertad, aunque no era fácil que lo logren hacer. Se estima que casi una tercera parte de la ciudad de Corinto vivían en esa condición de esclavitud. Así que era una condición bastante regular. Y a ellos Pablo les dice, no te dé cuidado, no te preocupes si eres esclavo, en el sentido de que tal condición no era una afrenta y menos algo que impida vivir una vida que agrade a Dios. Pero que si pudieran conseguir ser libres, que lo procuren, que lo busquen, que lo hagan. Que sería bueno si lo pueden alcanzar, pero que si no, para Dios eso no marca una diferencia. Y las palabras que recoge el versículo 22 debieron ser para ellos una verdad hermosa y liberadora. Les dice que los que llegaron a Cristo siendo esclavos, los que estaban como esclavos en ese momento, ahora eran libertos del Señor. Y en cambio los que eran libres, los que eran los amos,
han pasado a ser esclavos de Cristo. Esa es una verdad que la tenemos vigente hasta hoy, hasta nuestros días. Yo te pregunto, mi querido hermano y hermana, con relación a tu pecado, ¿qué eres? ¿Esclavo, libre o liberto? ¿Y ahora qué eres? ¿Quién te liberó? ¿Cómo te liberó? Porque dice el versículo que nos compró a precio de su sangre. Y ahora somos propiedad suya. Pasamos de tener un amo a tener un nuevo dueño y señor. La diferencia es que nosotros ahora amamos y atesoramos esta nueva esclavitud. Por eso se dice que somos esclavos por amor. En aquel sistema, algunos se volvían esclavos por conveniencia, porque sus amos eran buenos, eran justos, y en ellos tenían provisión, vivienda, abrigo, alimento, etc. Pero en Cristo encontramos mucho más que eso. Encontramos el tesoro más grande, el regalo más preciado, que es el don de la vida eterna junto a ellos. Por eso, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no solo que no tiene problema, sino que encuentra gozo en reconocer que Cristo es su dueño, Señor, y que soy un esclavo de Él, al cual le debo completa lealtad y servicio. Aunque nos suene feo la palabra esclavitud, aunque nuestro corazón rechace ese concepto como tal, pero debemos reconocernos exactamente como somos. Doulos de Él, esclavos por amor. El versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado así, permanezca con Dios. 23 y 24. Pablo les decía que si ya fueron libertos por Cristo, no vuelvan a empeñarse otra vez como esclavos. Y es el mismo mensaje del que nuestro corazón a veces rehúsa o rechaza entender. Si ya fuiste comprado por Cristo y liberado de los dominios del pecado, si tú ya tienes tus credenciales de libertad, ¿por qué vez tras vez vuelves a tu antiguo amo? A la esclavitud del pecado. ¿Sabes por qué? Porque nos falta convencernos de que en Cristo somos realmente libres. Verdaderamente libres, como dice en su palabra. Actuamos igual que aquel esclavo que, recibiendo su carta de libertad, no la usa y permanece ahí, sin un cambio en su condición de esclavo, por su propia voluntad. Pero bien, no perdamos de vista que estas dos ilustraciones Pablo las usó, tanto lo que era de la esclavitud y la circuncisión era para reforzar el principio, para regular todas las relaciones tocantes al matrimonio o al estado civil de la persona. Así que para concluir esta mañana, el mensaje quizás sería, hermano, si estás soltero o viudo, si tienes el don de abstenerte de la vida sexual, pues úsalo como lo hizo Pablo. Tal vez Dios te está llamando para un servicio más excelente, más elevado. Pero si no posees ese don, no estés quemando. Conoce que en el diseño de Dios para la humanidad el matrimonio es una institución fundamental. Cásate en el momento adecuado, pero hazlo como manda el Señor. Al final del capítulo 7 lo especifica. Con tal de que sea en el Señor. Huye del yugo desigual en que dijo. Si estás en una situación de unión libre o unión de hecho, cualquier otra figura que esta sociedad se ha inventado, ha normalizado, este principio que acabamos de ver no te manda que permanezcas en ese estado, quédate tal como estás, no te manda que permanezcas en ese estado de comunicación. El llamado es a que busques a regularizar la situación con la persona con la cual estás hoy, en cuanto sea posible. Cásate en cuanto sea posible. Hay casos que por alguna
circunstancias se dificultará el hacerlo. Pero pon todo tu empeño y recursos. Toma consejo con pastores, con ancianos. Expon tu caso ante Dios y Él mismo proveerá una salida. Y si solo estás con esa persona por compañía, por fornicación, por necesidad sexual, tú ya sabes qué debes hacer. Aléjate de la inmoralidad sexual. Y si tienes un matrimonio difícil, o si estás casado con un cónyuge que no es creyente, ten presente este principio. No necesitas estar casado con una persona cristiana para vivir tu vida por Cristo. No es necesario. No creas que te encuentras en el lugar equivocado y atado a la persona equivocada. Mi hermano, ese mismo principio puede aplicar perfectamente para otros ámbitos de la vida. Ejemplo, en algo que es muy regular para nosotros. Si has estado pensando en emigrar en busca de mejores días, has orado, has puesto en manos del Señor, vas al consulado y te niegan la visa. ¿Qué debemos entender acerca de la voluntad de Dios? Porque somos por fiar. Si puedes mejorar tu economía, tu salud, tu rango en el trabajo, etc., ¿qué decía el versículo? Procura más. Pero que eso no te impida empezar a vivir para glorificar a Dios. Desde el estado en el cual fuiste llamado, y si ya eres creyente, no importa el número de años, en el estado desde el cual hoy estás. En conclusión, si usted se da cuenta, este principio busca que hallemos contentamiento en Dios, independientemente de cualquiera sea nuestra situación, estado o circunstancia. Estás justo en el lugar que Dios ha permitido que estés y Él espera que desde allí vivas una vida que glorifique su nombre. Vivas una vida de obediencia, que testimonie de su grandeza.